Soy Héctor Carmona Salido, soy estudiante de doctorado del grupo de patógenos en acuiculturas que lidera Carmen Amaro. Yo estudié biología aquí en la Universidad de Valencia. Cuando terminé la carrera me gustaba mucho un tema que se llama bioinformática, que es básicamente poder utilizar grandes cantidades de datos biológicos gracias a la ayuda de un ordenador. Ahora en mi tesis estamos trabajando con grandes cantidades de información genética de diferentes bacterias. En nuestro grupo trabajamos con bacterias que causan enfermedades en aquellos organismos que se crían en piscifactorías. Entre todas las bacterias que son perjudiciales podemos encontrar las del género Vibrio. La más conocida probablemente sea Vibrio cólera porque es la que causa el cólera en los seres humanos, pero hay otra serie de bacterias del mismo género que producen una serie de enfermedades que normalmente se conocen como vibriosis. La más conocida, que es con la que nosotros trabajamos, es Vibrio vulnificus. Vibrio vulnificus es una bacteria que habita zonas salobres, es decir, que tiene una salinidad media, y zonas cálidas y templadas. Es muy importante porque con el cambio climático se están registrando cada vez más a nivel mundial casos de vibriosis por todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo causa esta vibriosis? En las anguilas, que es su principal hospedador, se ve atraído hacia las branquias, donde es capaz de atravesar la barrera de la mucosa, entrar en la sangre y causa hemorragias y puede llegar incluso a la muerte del animal. Se trata además de un patógeno zoonótico, es decir, es una bacteria que no solo afecta a animales, sino que también puede afectar a los seres humanos. Los seres humanos pueden entrar por dos vías principales. La primera es a partir de heridas que están abiertas y la segunda es a partir de ingesta de pescado o marisco que está crudo y que está contaminado con la bacteria. Con la llegada de las técnicas de secuenciación, ahora es más fácil obtener el ADN de estas bacterias, entonces podemos buscar aquellos factores de virulencia, es decir, aquellos genes que producen toxinas o que le permiten a la bacteria huir o escapar del sistema inmunitario y por tanto poder causar la enfermedad. Básicamente es lo que hago en mi tesis, que es yo tengo toda la información genética de un montón de cepas bacterianas, aproximadamente unas 300, que vienen de diferentes ambientes y de diferentes localidades. Podemos comparar esta información genética y esto es muy útil porque podemos conocer mejor su evolución, podemos hacer estudios epidemiológicos, podemos encontrar aquellas regiones donde están estos factores de virulencia, que además sabemos que son capaces de saltar entre bacterias incluso de diferentes especies. Además nos permite detectar brotes de una forma precoz, así poder estar preparados para tratarlas y en la medida de lo posible evitarlas. Además esto es muy importante porque así aportamos con nuestro pequeño granito de arena a lo que la Organización Mundial de la Salud conoce como una sola salud, que es un término que busca un equilibrio entre la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. Este trabajo que hacemos es muy importante, es necesario crear una conciencia social, es algo que nos afecta a todos y especialmente a los animales y a la forma en que nos relacionamos con ellos. Es muy importante llevar nuestro trabajo a la sociedad porque, como hemos dicho, estamos trabajando en el proyecto One Health. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, la idea es poder extrapolarlo al público general de tal manera que se creen unas prácticas de conducta adecuadas para convivir nosotros, convivir con nuestros animales y convivir con el ambiente.